Bueno, yo voy a intentar un poco hacer algunas reflexiones a partir un poco de la crisis que se dice que hay en el Mediterráneo en relación con lo que para mí son las tres grandes crisis que se están produciendo ahora mismo en relación con el fenómeno de las personas migrantes, refugiadas y las personas en movimiento. Y sobre todo me gustaría hacer unas reflexiones que nos ayuden un poco a reflexionar sobre cómo se están articulando los discursos políticos y mediáticos imperantes y por dónde deberían ir lo que para mí deberían ser una parte, o puede haber mucho tipo de respuestas, de resistencias a cómo se está articulando las políticas de personas en movimiento, pero sí un poco reflexionar sobre por dónde deberían ir algunas de las resistencias frente a esta forma de gestionar a las personas en movimiento. Partiría de una reflexión que iría sobre los discursos y si queréis luego en el debate vemos un poco si realmente son tan importantes los discursos, las ideas, porque para mí estamos ante una batalla central por las ideas. Y en ese sentido, por eso empiezo y trabajo sobre los discursos que se están manejando para hablar de lo que está ocurriendo. Nos dicen que estamos, en el discurso imperante, ante la mayor crisis de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuando nos dicen eso, las imágenes que a la inmensa mayoría de nosotras y nosotros aparece son imágenes que en realidad se sitúan en un lugar muy concreto del mundo, que es en el Mediterráneo. Porque parece que es ahí donde se ha producido la mayor crisis de desplazamientos de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial. Nos dicen que ha habido una llegada de mucha gente a partir del año, sobre todo del 2015. La Organización Internacional de las Migraciones habla de en torno a más de 1 millón de personas que habría llegado en el 2015 y que eso es casi 3 veces más que las personas que habrían llegado a Europa a través de la frontera del Mediterráneo, de su frontera sur, que en el año 2014. De ese más de 1 millón de personas, en torno a 820.000 personas en el año 2015, estoy hablando, han llegado a Grecia, a través de Turquía, 150.000 personas habrían llegado a Italia, en torno a 30.000 habrían llegado a Bulgaria y en el año 2015 a España habrían llegado unas 3.845 personas. Se calcula que en el año 2016, en lo que llevamos de año, más de 300.000 personas habrían llegado a Europa. Estamos, por tanto, hablando que entre el 2014, 2015 y 2016 hablamos de en torno a 2 millones de personas que habrían llegado a las fronteras europeas. Claro, en realidad, ¿cuántas personas se han desplazado, se están desplazando a través de desplazamientos forzosos en el mundo? Pues según el ACNUR, 60 millones de personas. Casi 2 millones en Europa, 60 millones en el mundo, de los cuales 21 millones se les denomina a nivel internacional como personas refugiadas, 16 de ellos bajo el mandato del ACNUR y 5,2 millones de personas refugiadas totalmente olvidadas que han huido de Palestina, en realidad han huido de la ocupación de Israel de Palestina y que están, digamos, gestionadas por una organización de Naciones Unidas que se llama la UNRWA. Hay otros 40 millones de personas que huyen de violaciones de derechos humanos, que les llamamos, la categoría que se le pone a nivel internacional, es personas desplazadas internas, y hay 3,7 millones de apátridas. Por tanto, hablamos de un fenómeno de una enorme magnitud, en torno a 60 millones de personas, que en su inmensa mayoría se produce en lo que llamamos los países del sur global. El 86% de las personas refugiadas, de esas 21 millones de personas que por haber salido de la frontera de su país les llamamos refugiados frente a los desplazados internos, de esos 21 millones, 13,9, 14 millones de los 21, viven en campos en los países del sur. Y donde ahí se está produciendo, y luego intentaré muy brevemente hablar de ello, una grave crisis del asilo. Una grave crisis del asilo parecida, aunque con diferencias, a la que se ha producido en Europa ante la respuesta de los 28 países de la Unión Europea y la Unión Europea ante esa llegada de 2 millones de personas a las fronteras europeas. Una gravísima crisis de los refugiados en todo el mundo, pero que fundamentalmente durante mucho tiempo ha sido afrontada por los llamados países del sur global. Hay países, por ejemplo, como Turquía, que tiene 2,5 millones de personas refugiadas en sus
territorios, sobre una población de 74 millones. ¿Qué población tiene Europa? 500 millones de personas, 2.500.000.000. ¿Qué población acoge el Líbano? Con 4,5 millones de personas, acoge 1,3 millones de personas refugiadas. Jordania acoge 664.000 personas refugiadas, más que gran parte de toda Europa. Podría hablar de Pakistán, con 1,6 millones de personas, Irán, cerca de 1 millón de personas, o Etiopía, cerca de 736.000. A veces no nos quedamos con los datos. He dicho un montón de números y a lo mejor no os habéis quedado con ellos. Pero estos números, cada número de esos números hablan de experiencias de vida y sobre todo hablan de algo que para mí es fundamental, de personas que son sujetos políticos que están emprendiendo y afrontando a través de esos desplazamientos proyectos de resistencia frente a las políticas de sus países, las políticas donde están acogidas y las políticas globales. Intentaré al final de mi exposición volver a la realidad de la inmensa mayoría de las personas refugiadas del mundo, pero no quiero, porque creo que es importante, sobre todo en este curso que vais a abordar desde muchas dimensiones, lo que dicen ahora, que es la crisis, que es lo que ocurre en el Mediterráneo, no quiero dejar de reflexionar sobre los discursos imperantes cuando hablamos supuestamente de la crisis de las personas refugiadas en el Mediterráneo. Me parece que los discursos hegemónicos son profundamente peligrosos y lo serían fundamentalmente por 4 motivos sobre cómo se retrata, cómo se narra a través de los medios de comunicación, a través de los discursos políticos, y tenemos que reflexionar desde las resistencias a esos discursos políticos cuánto aceptamos o no de esos discursos hegemónicos. En primer lugar, hay que rechazar profundamente la idea de que estamos ante una situación excepcional, ante una situación temporal, porque la idea de que estamos en una situación de excepción en Europa facilita y permite que las respuestas pretendan plantearnos que son respuestas excepcionales, que tenemos que responder ante este momentáneo problema, y por eso podemos responder con políticas como las que han emprendido la Unión Europea y los 28 Estados miembros, cuyas políticas migratorias y de asilo son muy diferentes, pero voy a hablar de su respuesta conjunta a lo que ocurre en el Mediterráneo, que es una respuesta de emergencia, una respuesta que programa estrella, un programa de reubicación para reubicar en torno a 160.000 personas, hay otro para que sube a 230.000, de Grecia e Italia, donde han llegado la mayoría, hacia otros países de Europa. Un programa que se nos dice ha fracasado, y ponemos todo el foco político en el análisis y la reflexión sobre cómo estas medidas excepcionales para responder a una excepcionalidad están fracasando. Y yo creo que eso es dejar el foco, centrar el foco político y sacar fuera cosas que son mucho más relevantes. Segundo elemento del discurso mediático profundamente peligroso. Estamos ante una avalancha. Estamos ante una invasión y, por tanto, nosotros, aquí está la batalla de las ideas, no podemos acoger a tantos. Hablamos de menos del 2% de la población europea, 500 millones, 2 millones. Hablamos de que en España llega este año, salí ayer en el telediario diciéndonos que 42 millones de personas habían venido a España como turistas, y no los podemos acoger, ¿verdad? Hablamos de que en el mundo hay 150 millones de personas que llamamos migrantes, de las cuales 3,4 millones están en Europa, de las cuales, por poner un dato, en el año 2014 había 3,4 millones de personas migrantes en Europa, salieron, por efectos de muchos procesos complejos de explicar, 2,8 millones. Hablamos, por tanto, de que un continente que tiene muchos factores de atracción para la venida de personas, factores que tienen que ver con lo que luego volveré a hablar, la cadena global del cuidado. ¿Quién cuida a nuestros mayores? ¿Quién cuida a nuestros niños y niñas para que algunas mujeres podamos salir al mercado laboral en condiciones de desigualdad? Son mujeres que vienen de otros lugares del mundo, que tienen que articular nuevos espacios familiares del cuidado allí y del cuidado aquí, y que
necesitamos. Hablamos de un envejecimiento de la población, hablamos de nichos laborales, hablamos de muchas cosas de las cuales luego volveré a hablar. Pero el discurso nos dice que viene una avalancha de personas que no podemos acoger. Un tercer problema es cómo este discurso hegemónico utiliza, segundo, excepcionalidad, temporalidad, avalancha. Tercer problema. Lo que tenemos es una crisis humanitaria, una emergencia. Y, por tanto, como hay que responder, es una emergencia derivada de la llegada de gente de Siria. Y lo que tenemos que responder es con asistencia humanitaria. ¿Cuál es la crisis humanitaria que se ha generado en el Mediterráneo? Ninguna. Lo que se ha generado es el cierre de las fronteras europeas y convertir a Grecia en un campo de detención. Y ahí es donde se ha generado esa supuesta crisis humanitaria. Claro que es una crisis humanitaria que además nos dicen, tercer gran problema, que deriva de un conflicto muy concreto que se produce en Siria y que tiene que ver con el Daesh y, por tanto, con el islamismo radical. Claro que aquí nadie nos dice, o poco nos dicen, o a veces algunas voces lanzan la idea de que esto no es un problema de Siria, del conflicto de Siria. Que una parte muy importante de las personas que han llegado a través del Mediterráneo vienen de Afganistán, vienen de Irak, vienen de Eritrea, vienen de Mali, vienen de otros muchos escenarios de lo que luego hablaré. Y que, sin embargo, este discurso hegemónico está empezando a reconstruir la idea de que hay buenos y malos. Hay, primero, una batalla por las ideas sobre unos que tienen derechos, personas refugiadas, otros que no tienen derechos, el resto de las personas que llamamos migrantes. Hay otra segunda batalla sobre buenos y malos. Hay refugiados fetén, los sirios, y hay otra gente que parece que no está huyendo de todos los motivos diversos que se establecen en la legislación internacional para proteger a eso que llamamos personas refugiadas. Cuarto problema del discurso hegemónico. El problema de ya ha aparecido, ya está ahí, de la seguritización, incluso de las personas refugiadas de origen sirio. Porque ellas, que por un lado parecería que ellas sí que tienen derecho al asilo, porque ellas sí son fetén, Afganistán, Irak, Eritrea, África, ¿no? Y escuchamos las voces del ministro de Interior de España que dice, es que la gente que viene de África huye de la pobreza y la miseria, no huye de la persecución, no huye de violaciones de derechos humanos. Y tenemos que responder, tenemos que resistir a estos discursos de construcción de buenos y malos, donde encima seguritización de las personas refugiadas, cuidado porque entre quienes llegan de origen sirio y tendrían derechos, ¿llegan quién? Llegan el peligro, la amenaza. Llegan personas de las redes del islamismo radical, de las redes de eso que llamamos el terrorismo internacional, y por tanto hay que contener esa amenaza que afecta y que por tanto contiene al conjunto de esos que supuestamente por otro lado se estuviera diciendo que esos sí tienen derechos. Creo que es muy importante cuestionar, porque este discurso hegemónico es extremadamente útil. Excepcionalidad, avalancha, humanitario y amenaza es extremadamente útil para legitimar las actuales políticas de asilo, migratorias y de política exterior de la Unión Europea. Y hacen que una parte de la respuesta ciudadana se centre en lo humanitario. Y hacen que una parte de la respuesta de todos los resistentes frente a en esta batalla por las ideas se centre en cómo tratamos o atendemos a la población que está llegando a Grecia. Y creo que tenemos que luchar contra eso, porque es profundamente peligroso. Porque este discurso sirve fundamentalmente para poner el foco político y ocultar en eso, en lo humanitario, y ocultar tres graves crisis que está habiendo hoy en día en el Mediterráneo y en todo el mundo. Y una crisis que
como se ha comentado antes en la presentación, es una crisis de valores. Es una crisis donde en realidad lo que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de personas refugiadas en el Mediterráneo es ¿para quién gobierna la Unión Europea y los 28 gobiernos de los 28 países de la Unión Europea? ¿Para quién gobierna? ¿Con qué principios y valores? ¿Con qué tipo de políticas? Y también tenemos un debate central, una batalla por las ideas sobre el tipo de sociedades que queremos. Porque aquí en el centro del Mediterráneo, de la frontera sur del Mediterráneo, en realidad, hay una batalla por qué tipo de política y qué tipo de sociedad vamos a tener en Europa y en otros lugares del mundo. Tendría muchas cosas que decir sobre estas tres grandes crisis y me vais a perdonar porque voy a caer en un cierto reduccionismo explicativo, porque cada una de estas tres crisis de las que voy a hablar lleva y requiere exposiciones mucho más largas, mucho más matizadas, donde veamos las diferentes posiciones de los actores, donde entendamos muchos de los factores que influyen en la evolución de las políticas de las que voy a hablar, y es imposible, en el tiempo que me queda, poder hacer todo eso que a mí me parece fundamental, que es nunca simplificar la compleja realidad político, social, económica, ideológica que tenemos en cada uno de los 28 estados de la Unión Europea, dentro de las instituciones europeas y a nivel global, que es todo de lo que ahora voy a hablar. Pero me gustaría, a modo de titulares, que luego van a profundizarse, creo, en otras sesiones de este curso, hablar de tres grandes crisis. Primera crisis. La crisis del régimen internacional de las personas refugiadas. Una crisis por la cual podríamos decir que este régimen está en peligro de extinción. Pero no lo está porque hayan llegado cerca de 2 millones de personas al Mediterráneo. Lo está ni es por una situación excepcional de avalancha. Lo está porque desde hace décadas los gobiernos de muchos países del mundo han emprendido políticas para cuestionar eso que es ese régimen internacional de las personas refugiadas, que tiene una larga historia. La historia del asilo es tan larga como la humanidad. La historia de este régimen, del que no voy a hablar mucho, pero que os van a contar estos días, es una historia que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de una convención, la Convención de Ginebra de 1951, que tiene muchas luces y algunas sombras, y que habría que explicar el contexto en el que surge. Tres ideas sobre las luces y sombras de la Convención, de lo cual vais a hablar más en profundidad en este curso. Esa Convención establece que determinadas personas que se desplazan y salen de sus países son refugiadas. Habla de una definición que está profundamente imbuida del momento en donde se crea la Convención. Son personas refugiadas las personas que huyen por 5 motivos: persecución política, religiosa, étnico, nacional, los desplazamientos que había en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es una convención que dice que solo son personas refugiadas la gente que huía de Europa y antes de una fecha, el final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego van a ser las luchas de mucha gente en muchos lugares del mundo por expandir la definición de persona refugiada, por quitar las limitaciones geográficas y temporales, y porque en cualquier lugar del mundo, si huye una persona por esos motivos, tiene derecho a lo que dice la Convención. Hay otra luz de la Convención de Ginebra, que es que metió una cláusula que es grupo social determinado. Y a través de esa cláusula, el movimiento global de derechos por las mujeres, el movimiento de defensa del colectivo de LGTBI, determinados movimientos sociales lucharon por expandir quién es refugiado para introducir a otras personas que huyen de violaciones de derechos humanos y que la Convención no hablaba de ellas. Persecución de género, persecución por orientación sexual o identidad sexual y otras luchas que todavía hoy están abiertas. Por ejemplo, las personas que huyen del cambio, de los impactos políticos que se ha generado en el ámbito del cambio climático, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Hay una gran controversia en el régimen de las personas refugiadas sobre quién debe o no entrar en la definición de persona refugiada. ¿Por qué
miles de personas en todo el mundo que huyen de violaciones de derechos humanos, que por ejemplo, las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos humanos, ¿no? Igual que la persecución. ¿Por qué no están dentro de la Convención? Esas son importantes controversias hoy en día en el régimen del mundo de las personas refugiadas, pero yo solamente querría, volando en el tiempo, de ese inicial momento, con la Convención, con determinadas luces y algunas sombras, y pasar volando por la Guerra Fría y cómo se expande el régimen de las personas refugiadas en Europa, en el mundo, cómo en los países de África y América expanden la definición para que la gente que huya de conflictos armados tenga derecho a ser considerada una persona refugiada y, por tanto, a darle los derechos que ese régimen da a esas personas, que son derechos, por ejemplo, económicos, sociales y culturales. La Convención de Ginebra es una de las primeras que recoge derechos de ese tipo, o por ejemplo, el gran principio que protege a quienes llamamos personas refugiadas, el principio de no devolución al país donde puede sufrir violaciones de derechos humanos. Un concreto derecho que diferenciaría a quienes se acogen a este refugio de otros colectivos en movimiento. Tendría muchas cosas que decir, pero simplemente dos pinceladas importantes del régimen internacional de las personas refugiadas que os van a contar mucho más en detalle. A partir de, no el año 2015, sino a partir de la década de los 80, a principio de las décadas de 80, Europa, que fue una tierra de asilo por cuestiones geopolíticas de la Guerra Fría y por muchos otros motivos, de repente empieza a crear políticas, los países europeos, cada uno es diferente, pero así a grandes pinceladas, empieza a crear cambios profundos en sus políticas de asilo. Primer cambio profundo, el cierre de los canales legales de acceso para personas refugiadas y para cualquier persona que por los motivos diversos, muchos de ellos violaciones de derechos humanos, mujeres y hombres de todo el mundo, estuviera moviéndose por el mundo y que hasta entonces Europa lo recibía puertas abiertas a la inmigración, porque Europa necesitaba ayuda para la reconstrucción europea, ayuda para la construcción de los estados del bienestar en Europa, ayuda para que las mujeres pudieran salir al mercado laboral en condiciones de desigualdad, viniendo alguien a cuidar a esos niños y a esas niñas, porque mantenemos así el patriarcado. Ese proceso entre la década de los 60 y la década de los 80, donde mucha gente de todo el mundo tuvo los canales legales de acceso para llegar aquí, se cerraron a partir de la década de los 80. Y junto al cierre de los canales legales se reformaron las legislaciones de asilo. Se crearon interpretaciones restrictivas de la Convención de Ginebra, por el cual, por ejemplo, las personas que huyen de persecución por actores no estatales en Francia no tenían derecho al asilo. Se crearon centros de detención de solicitantes de asilo y de refugiados. Y se inició un proceso que es la externalización de las fronteras europeas. Y se inició un proceso de fortaleza europea, cierre de canales de acceso, cierre de las fronteras con verjas y valles y externalización del control de personas en movimiento hacia otros países. Una externalización donde en Libia se le pide a la Libia de Gaddafi en los 90 que tenga centros de tramitación de solicitantes, que se le pide a Marruecos que impida la llegada de personas refugiadas y migrantes a las fronteras sur europea, en donde se habla de países seguros. Lo de país seguro no es una innovación del acuerdo de Turquía. En la década de los 90, Europa firmó bastantes acuerdos con terceros países por ser supuestamente primer país de asilo, país seguro. Esta es una política de largo tiempo y es una política que exige una resistencia activa desde la ciudadanía y desde la academia de cuestionamiento de que esto no es una respuesta excepcional a una crisis humanitaria, sino una forma de gestionar y de gobernar, una forma de hacer política. Ese
proceso que empieza en los 90 se agudiza enormemente a partir de la década de los 2000 con lo que llamamos la seguritización de la política internacional y especialmente la seguritización de la gestión internacional de las personas en movimiento, de esos hombres y mujeres que se mueven por el mundo por múltiples motivos. Podría decir muchas cosas del impacto de la seguritización en el asilo y en la inmigración, pero solo me voy a quedar con dos ideas. La profunda militarización, no solo de los países que hacen el control migratorio para Europa, Marruecos, Mauritania, Libia, Turquía, sino la profunda militarización de las fronteras europeas. El gran paradigma, os lo va a contar Elena, es Ceuta y Melilla, pero también la profunda militarización de las plazas y calles de las sociedades europeas, porque el control también se ha desplazado al interior de nuestras sociedades. Y Ceuta y Melilla es el paradigma de una forma de hacer política que no son el acuerdo de Turquía. Porque el acuerdo de Turquía recoge muchas de las cosas que recogían esos acuerdos anteriores y mucha de la forma de entender la política de los gobiernos europeos que simboliza las vallas de Ceuta y Melilla. Políticas inhumanas, políticas donde ha muerto ya mucha gente. No solo han muerto 15 personas en el Tarajal hace 3 años, murieron en el 2005, murieron en el 2007. ¿Cuántas de esas muertes han sido juzgadas? ¿Cuántas de los familiares de esas víctimas han tenido el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no impunidad? Creo que son políticas inhumanas, profundamente costosas y también profundamente ineficaces. Podría hablar muchas más cosas de la crisis del mundo del asilo, pero voy a pasar a una segunda crisis, que es la crisis del ámbito de las migraciones, que va más allá de la crisis del proceso de asilo, de los procesos de asilo y de las concesiones. Paradigma España. España, durante toda la década de los 90 y toda la década de los 2000, era el segundo país por la cola en concesiones de asilo. En torno a 150 personas recibían ese estatuto en España. El asilo en España no estaba en peligro de extinción, estaba prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque España llevó a cabo algo que están utilizando otros países en Europa. Y estoy hablando de una España bajo el gobierno del Partido Popular, pero también bajo el gobierno del Partido Socialista, porque en esto, en asilo y en migración, hay un pacto de Estado. En el año 2005, cuando murieron personas en Ceuta y Melilla, gobernaba el Partido Socialista, no el partido de Aznar ni el partido de Rajoy. Cuando hablamos de España como paradigma de una forma de gestionar el asilo, hablamos de una cosa que se llama, o que otra gente le llama, pero yo utilizo, el refoulement inducido. No directamente que tú devuelvas a los refugiados, sino que tú estableces unos procesos de asilo con unos obstáculos tan grandes, estableces unas condiciones de acogida, que os va a contar Patricia, para que la gente no quiera pedir asilo en España. Porque pedir asilo en España es la violación del derecho a una vida digna, del derecho a sus derechos económicos, sociales y culturales. Los mismos derechos que el conjunto de la población española está sufriendo un recorte significativo. Pues en las políticas de asilo, España lleva mucho tiempo cortando esas políticas para inducir a la gente que no pida asilo en España. Pero me voy a pasar muy rápidamente a la segunda gran crisis que hay en Europa, en las políticas europeas, que es la crisis de lo que se dice en esta batalla por las ideas, que es una batalla central. Nos dicen, el problema es que las políticas migratorias en Europa están fracasando. Y yo le doy la vuelta a la tortilla y os digo, lo que voy a hablaros ahora es del profundo éxito de las políticas migratorias europeas, que de fracaso nada. Desde un enfoque de derechos humanos son profundamente inhumanas, son profundamente vulneradoras de los derechos humanos, pero para quien gobierna y por qué gobierna y con qué principios gobierna, son profundamente exitosas. Podría hablar de muchas cosas sobre las políticas migratorias en Europa, pero voy a centrarme en dos.
La primera y la más importante. Estamos ante una batalla por las ideas. Y en esa batalla por las ideas, hoy en día, aquí, en las sociedades europeas y en otros muchos lugares del mundo, la batalla central es quién tiene derecho a tener derechos. La batalla no es si son refugiados inmigrantes o qué derechos tienen unos y otros, porque todos ellos tienen, o no, esa es la discusión, derechos humanos. Estamos en una batalla central por la titularidad de los derechos humanos. Y esto es una larga historia de lucha, porque es falso que los derechos humanos sean occidentales. Es falso que los derechos humanos estén vinculados solo a un pensamiento liberal que surge a finales del XVIII en Europa, porque ese pensamiento hablaba de quien tiene derecho a tener derechos, solo eran los varones, propietarios y blancos, la élite político-socioeconómica de entonces. Y fue la lucha de las otras, y fue la lucha de los otros, por expandir quiénes son titulares de derechos. Las mujeres, los proletarios, los pobres, las clases populares en Europa, o los no blancos. La lucha de todas esas sociedades no occidentales contra aquello que era central todavía en 1948, central en Europa. Europa se construye con imperios coloniales y eso no debemos olvidarlo. Cuando hablamos de crisis de los valores europeos fundacionales, cuidado, porque los valores europeos fundacionales eran también profundamente racistas, patriarcales y que discriminaban a amplios sectores de las poblaciones europeas. En esa batalla por la titularidad de los derechos, hoy en día hay una central que es si vinculamos los derechos humanos a la nacionalidad o vinculamos los derechos humanos a la humanidad y vinculamos aquí los derechos humanos a quienes aquí viven. Da igual su estatuto legal. Y esa batalla es central, porque hoy en día hay una parte de las élites político-socioeconómicas en Europa que nos están diciendo que solo unos tienen derechos y que esos derechos están vinculados a la nacionalidad y que los demás, aunque vivan aquí, no tienen derechos. Y eso es exitoso, porque está calando en amplísimos sectores de las poblaciones europeas. Otro factor fundamental que creo que tenemos que centrar en la batalla por las ideas. Titularidad y segundo, listado de derechos. Porque las personas refugiadas inmigrantes que viven en nuestros territorios, que llegan a nuestras fronteras, además de participar como sujetos políticos en la lucha sobre quién tiene derecho a tener derechos, participan activamente desde hace décadas que llevan viviendo aquí, participan activamente en la lucha por qué metemos en el listado de derechos. Hoy en día hay un proyecto político por parte de la élite, de una parte de la élite, gran parte de ella, de la élite político-social, económica, europea y de otros muchos lugares del mundo, por el cual se están cuestionando las conquistas de movimientos sociales y de resistentes en todo el mundo para decir que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos, que el derecho a la educación, que el derecho a la sanidad, que los derechos a una vida libre de violencia y de discriminación de las mujeres y de los colectivos discriminados son parte de los derechos humanos. Y en esa lucha aparecen cosas e instrumentos como usa el gobierno español cuando crea el Real Decreto 16 del año 2012, en donde no solo dice que las personas inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a un derecho humano como el derecho a la salud, sino que nos dice que tampoco el resto de poblaciones españolas, nacionales, estatales, que pueda haber en el Estado español, ellos, algunos, ya no tienen derecho, porque no están asegurados. Estamos hablando de un proyecto político, que es el proyecto político de una élite capitalista neoliberal, que a través del debate político y de las normas, los instrumentos normativos, crea normas como la exclusión sanitaria, crea normas como la ley de extranjería, que una de las primeras cosas que dice es que las personas migrantes en situación irregular no tienen derecho a manifestarse,
a reunirse o asociarse, o que nos habla de la negativa de muchos países europeos, la negativa de España a firmar la Convención de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes o a firmar el Convenio 109 de la OIT para proteger los derechos de las trabajadoras, mayormente, inmensamente trabajadoras, en el ámbito del cuidado, en su inmensa mayoría, mujeres inmigrantes en situación irregular. La batalla por las ideas es una batalla por las normas, es una batalla también por poner o no sobre la mesa que en el centro de este debate es un debate contra las políticas de esa élite capitalista y neoliberal que a través de las políticas de austeridad cuestiona una conquista solo en algunos lugares del mundo por la cual los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos. Además de esta batalla por las ideas sobre la titularidad y sobre qué son derechos, y aquí también metería la batalla por los derechos de las mujeres, por los derechos sexuales y reproductivos. Ha habido una reforma de la ley de aborto que directamente toca y cuestiona que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la libertad sobre su cuerpo y su sexualidad, es un derecho humano, igual que cuestionan otras leyes los derechos de las personas en su identidad sexual y sus deseos o no de cambio de sus cuerpos. Además de esta batalla por las ideas, me gustaría centrar lo poquito que me queda de mi exposición en los tres grandes negocios que esta élite político-socioeconómica que gobierna en muchos lugares de Europa y en las instituciones europeas y que gobierna también en otros muchos lugares del mundo, no solo en los países occidentales. Hay tres grandes negocios para los cuales las actuales políticas migratorias europeas son profundamente exitosas. Porque, claro, podría hablar de muchas cosas sobre las políticas de acceso, las políticas de integración y las políticas de expulsión. Pero me voy a centrar en que estas tres políticas son profundamente exitosas porque no es cierto lo que dice el discurso hegemónico, batalla por las ideas, de que queremos llegar a que la gente venga por canales legales, los que necesitamos económicamente, y los demás, fortaleza europea. Es radicalmente falso. Esa élite quiere que la gente venga y venga de esta manera, sin derechos. Y aquí hay tres grandes negocios en juego. Primer gran negocio que requiere mucha más investigación por parte de la academia y de la sociedad civil y los resistentes y las resistentes a todo esto. Primero, el dinero que obtienen las agencias internacionales y nacionales de seguridad, los presupuestos que se destinan a Frontex, que son un 300% más que es el que se destina a las políticas de integración de la población migrante o a las políticas de acogida a las personas refugiadas. Los presupuestos que obtienen en el ámbito de la gestión de las políticas migratorias los ministerios de Interior y Defensa de los 28 Estados de la Unión Europea, en su inmensa mayoría, y esto requiere mucha más investigación de datos para poder evidenciar el dinero del que estamos hablando, que a diferencia de las políticas educativas, de las políticas sanitarias, de la ley de dependencia, de las políticas de lucha contra la violencia contra las mujeres, los presupuestos del Ministerio de Interior y de los Ministerios de Defensa no se recortan por la crisis, no se recortan con las políticas de austeridad, sino que muchas veces incluso aumentan. El negocio de la seguridad estatal. Segundo gran negocio de seguridad, el que participan un montón de actores económicos privados. Actores que tienen que ver con compañías aéreas, que se están enriqueciendo con los procesos de expulsión de población migrante, de compañías de seguridad privada, de empresas de concertinas. Una empresa española es la principal suministradora de concertinas para todo el cierre de las fronteras de los Balcanes, o de la industria armamentística, que no nos olvidemos, no solo se despliega en los conflictos armados, sino que todas nuestras fronteras y nuestras calles están nutridas de actores de seguridad con armas que se compran a esa industria armamentística. Recuerdo, España es la
séptima potencia mundial en venta de armas en todo el mundo y también en el mundo de la seguridad. Segundo gran negocio vinculado a las políticas migratorias, el negocio del tráfico de personas migrantes. Y este es el que sí que aparece en el discurso político mediático. Hay unos criminales, redes internacionales del crimen organizado que trafican con personas, y aquí sí que a veces aparece la idea de que además tratan, de que además captan mujeres para la trata con fines de explotación sexual. Esto aparece en el discurso. ¿Por qué aparece? Porque es muchas veces cooptado, a pesar de la lucha de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de defensa de las mujeres, de los resistentes y las resistentes, es cooptado en el discurso hegemónico para legitimar que el problema es el de las redes de tráfico y trata de personas. Y a mí me parece muy importante muchas cosas que hay que investigar mucho más y que hay que visibilizar mucho más en el discurso político mediático. No podemos hablar solo de redes del crimen organizado que sacan ingentes cantidades de millones de euros de este negocio, sino de toda una economía política de las migraciones en las que una se pregunta: si una persona para viajar de Turquía a Grecia, de Siria a Europa, le costaría un billete de avión, yo qué sé, 800 euros. Bueno, pero tiene que, porque Europa se ha convertido en la Europa fortaleza, porque ha cerrado todos los canales legales de acceso, porque impone sanciones a las compañías transportistas, porque no da visados a casi nadie, por toda esa política migratoria, esa persona va a tener que pagar, si viene de Turquía a Grecia en un barco, 3.000 euros, si viaja desde Afganistán a Turquía y a Grecia, 8.000 euros. Claro que hay un enorme beneficio económico de la economía política de las migraciones, pero con algo tan sencillo, que Patricia luego os va a contar, que es abrir canales legales seguros de acceso, la mitad, no sé, no voy a decir la mitad porque estoy simplificando la realidad, no sé el porcentaje de dinero que depende de eso, pero mucho, probablemente más de la mitad, se estaría volatilizando, porque no costarían tanto el viaje por los canales, las rutas irregulares de acceso. En esa economía política de las migraciones no solo hay redes criminales, sino que hay un montón de actores económicos que proveen de servicios a esas personas que se mueven, que son sujetos políticos, que están resistiendo. No son víctimas de una crisis humanitaria, son sujetos políticos que ante las políticas de asilo, las políticas migratorias y las terceras políticas de las que muy poquito voy a poder hablar, resisten. ¿Y cómo resisten? A través de múltiples estrategias de resistencia, incluyendo el moverse por esas rutas irregulares de acceso. Ah, qué bien. Perfecto. Bueno, por tanto, nos encontramos con que tenemos que poner sobre la mesa que en esa economía política de la guerra, donde se beneficia mucha más gente que solo esos criminales de las redes del crimen organizado, tenemos que recordar algo que muchas veces, no sé por qué, no nos lo preguntamos más desde la academia o la sociedad civil. Cuando vemos las imágenes de Ceuta y Melilla y de personas, la mayor parte de ellas de color negro, que saltan las vallas de Ceuta y Melilla y de las que mañana Elena os va a contar mucho, ¿cuántos de nosotras y nosotros nos preguntamos dónde están las mujeres? Muy poquitas, una o dos saltan las vallas. Pero casualmente, en los centros de acogida de Ceuta y Melilla hay mujeres inmigrantes, llamadas inmigrantes, porque parece ser ellas no huyen de graves violaciones de derechos humanos, algunas de ellas vinculadas a la persecución de género, a huir de matrimonios forzosos, a muchas cosas. Es muy complejo. Pero están ahí, están en los centros de Ceuta y Melilla. ¿Alguien se pregunta cómo han llegado? Porque ellas aparentemente no han saltado las vallas de Ceuta y Melilla, aparentemente no han conseguido pasar la fortaleza europea, pero están dentro.
Porque quizás, si realmente hubiera voluntad política para investigar la trata con fines de explotación, y no solo la trata con fines de explotación sexual, nos encontraríamos con que a lo mejor en Ceuta y Melilla hay actores de seguridad y hay actores políticos y económicos que se benefician del negocio que tiene que ver con que ellas nos saltan las vallas de Ceuta y Melilla. Y este es un ejemplo. Lo podríamos utilizar en muchos otros lugares de muchas otras fronteras europeas, donde a pesar de las vallas hay canales de acceso en función de diferentes intereses. Tercer gran negocio de las políticas migratorias, por las cuales podemos decir que son, desgraciadamente y terriblemente inhumanas desde una perspectiva de derechos humanos, pero desgraciadamente para algunos y algunos profundamente exitosas, que es el negocio de la migración aquí. El negocio de la migración que nos habla del papel que juega la población migrante en los modelos productivos, en las políticas sociales y en la economía y sociedad de nuestras sociedades. Un modelo productivo y económico del que luego volveré a hablar, que nos habla del papel fundamental que seguro que Mbulli os va a contar también mañana, en relación con las cadenas globales de producción capitalista, en relación con algo de lo que luego hablaré que tiene que ver con la proyección de las políticas europeas en países como África, en continentes como África, pero en el cual yo me quiero detener en uno central, que es en la cadena global del cuidado. En una cadena global del cuidado en el cual hoy en día hay sobre todo muchas mujeres y también hombres provenientes de otros lugares del mundo que participan en España en las estrategias de desarrollo que se están llevando a cabo. Y podríamos hablar, y hay muchos estudios sobre el papel que ha jugado la población migrante en España, en los sectores económicos que implicaron el boom económico español, que desde la década de los 90 convirtió a España supuestamente en una potencia económica y social mundial. ¿Qué sectores fueron los motores de la economía española? La construcción, la hostelería, turismo. ¿Y qué más? ¿Y cuánta gente sin papeles ha trabajado activamente en esos sectores económicos? Por no hablar de la agricultura extensiva en el ejido y la agricultura para la exportación, de la cual también es un sector importante económico en este país. Pero no quería hablar de otros sectores productivos, sino de uno central que llena la vida de muchísima gente de la clase media y la clase alta de este país y de sus diferentes territorios, que es el cuidado. ¿Quiénes son las personas que cuidan en nuestro país? ¿Y por qué digo que es exitosa esta política? Porque la cadena global del cuidado se construye sobre políticas que no den derechos a las mujeres migrantes en situación irregular, para que así se las pueda exigir o pedir salarios indignos, para que así sean profundamente vulnerables ante la violencia sexual que también ellas sufren en el ámbito del trabajo del cuidado. Porque la espada de Damocles de que te puedo denunciar y que puede ser expulsada, juega un papel central. Y esto es política. Y estos son leyes. Leyes que todavía hoy dicen que cuando una persona en situación irregular va a denunciar una violación de los derechos humanos, cuando vaya a una comisaría va a iniciarse un procedimiento de expulsión. La única excepción, después de muchas luchas sociales, es en el caso de mujeres inmigrantes en situación irregular, víctimas de violencia en el ámbito doméstico, que si denuncian,
se suspende el procedimiento de expulsión, y si luego hay sentencia condenatoria, y aquí no puedo hablaros, pero seguro que en otros cursos os hablarán, de todos los enormes obstáculos y problemas que las mujeres tienen para obtener realmente protección del sistema judicial español en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito familiar, pues esas mujeres, en el caso de que no haya sentencia condenatoria, y muchas veces hay violencia y no la hay, esas mujeres van a ser expulsadas. Me parece que es central en la batalla por las ideas el cuestionamiento de las estructuras normativas y las políticas que lo que hacen es favorecer este modelo económico de explotación de gran parte de la población que vive toda ella en nuestros países, pero especialmente a través de las políticas migratorias de la población migrante y refugiada, porque la mayor parte de las personas refugiadas en España no han conseguido el estatuto, que vive con nosotros, que trabaja con nosotros y que también lucha por sus derechos en nuestro territorio. Tercera gran crisis es la crisis de las políticas exteriores y de la crisis de los proyectos, los intereses que están detrás de la política exterior de España y de los 28 países de la Unión Europea, apoyada por las instituciones de la Unión Europea, de las cuales podría hablar muchas cosas, pero solo os voy a decir 3 ideas, ¿vale? Y perdonar que simplifique tanto procesos políticos, sociales, económicos, ideológicos y culturales tan profundamente complejos como los que estoy hablando. Hay una narrativa que construye hoy en día que en los países de origen de los que salen las personas refugiadas hay graves conflictos armados y graves violaciones de derechos humanos. Esa narrativa que explica lo que pasa allí se construye sobre muchas cosas profundamente peligrosas. Y en esta batalla por las ideas necesitamos trabajar para decir no, eso no es cierto. La guerra en Siria no es una guerra provocada por factores endógenos. La guerra en Afganistán, la guerra en Irak, la guerra en Libia, la guerra en Mali, en Somalia, en la República Democrática del Congo, las guerras que hay por el mundo no son guerras civiles. Las guerras que hay por el mundo no son hoy en día producto de un fanatismo religioso derivado de un islamismo político radical. Porque hay que tener mucho cuidado con narrativas que dicen que el problema es la diferencia cultural, que el problema es el Islam. Porque esas narrativas, además de muchos otros problemas, que si queréis luego en el debate lo hablamos, tienen un profundo problema. Y es que la diferencia cultural y religiosa, si se construye como algo biológico, no tiene arreglo. Porque además se construye como algo biológico profundamente religioso, profundamente peligroso. Porque se nos dice la diferencia cultural es fuente de problema, antagonismo y violencia. Y esto es falso. Y lo dejo ahí. Pero, fundamental, no es endógeno, no es producto de la diferencia cultural, del nuevo barbarismo que nutre los discursos hegemónicos políticos y mediáticos europeos, sino que tiene directa relación con para quién gobierna Europa, los gobernantes europeos, y con qué principios y con qué valores, más allá de ciertos discursos. Discursos que mientras los usen son centrales para las resistencias. Pero ¿gobiernan para quién? Gobiernan, como decía Xavi al principio, para una élite político-social, económica, global, no solo europea, no solo occidental, sino global, porque las élites de China, de Rusia y de otros países del mundo, ¿dónde están en este escenario global? Una élite que sigue siendo profundamente racista y que sigue construyendo un imaginario donde impera o se mueve lo que yo llamo un misionero cooperante y humanitario que nos habla no de todas las personas que trabajan en el mundo de la cooperación, el mundo humanitario, porque ahí hay mucha gente que resiste a esta élite, sino que nos habla de una lógica que es la lógica civilizadora,
que es la idea que impregna la legitimación de muchas políticas exteriores europeas por las cuales, aquí sí, los blancos occidentales, pesada carga del hombre blanco, debemos salvar a las mujeres del sur, víctimas de la violencia de quienes sí son bárbaros y salvajes. Hay aquí un discurso que legitima una lógica civilizatoria de 500 años de vida que tienen las élites político-occidentales blancas y patriarcales del norte. Pero nos hablan también de un soldado, porque la política exterior de la Unión Europea y los países de la Unión Europea se basa en priorizar los intereses de seguridad de esa élite, y aquí está la pregunta, ¿y del resto de las sociedades europeas? ¿Nos protegen a nosotros y nosotras o se protegen sus privilegios? Junto al misionero cooperante humanitario, junto al soldado, nunca nos olvidemos del comerciante, de los intereses de esa élite que, además de racista y además de patriarcal, es capitalista, es neoliberal y construye su privilegio sobre la acaparación de los recursos naturales del planeta, de la vida, del trabajo no remunerado de las mujeres y del trabajo remunerado o no de hombres y mujeres en el mundo laboral. Y me parece que es central poner en la batalla por las ideas el cuestionamiento del modelo de sociedad, del modelo de política y del modelo de economía y de desarrollo que esta élite político, económica y social pone sobre la mesa cuando habla de las políticas migratorias, las políticas de asilo y la política exterior de la Unión Europea. Y quiero acabar con una reflexión, porque junto a los soldados, los cooperantes humanitarios misioneros y los comerciantes, hay otras personas en el escenario. Están los y las resistentes aquí, y entre ellos creo que es fundamental que en esta batalla por las ideas le demos agencia a quienes son sujetos políticos, las personas refugiadas y migrantes que viven entre nosotros o que se mueven por el mundo luchando contra este modelo de sociedad y de política. Muchas gracias.